Una vez más, el Señor nos une en su amor. Hoy tenemos una tarea preciosa, un momento especial de reflexión al que el Señor nos llama con mucho cariño y con mucho amor. Muchas veces les he platicado que de niña tuve una formación bastante sólida, que viví en una familia con muchos valores. Primero vivíamos en Tapalpa, después mi papá nos llevó a vivir a Autlán. Y bueno, llegó el momento en que yo tenía que continuar con mi preparación profesional y entonces me tuve que venir aquí a Guadalajara a cursar la carrera que había elegido en la Universidad de Guadalajara. Y obviamente ahí ya no había el cuidado de mi mamá, su mano que siempre fue maravillosamente firme, una mujer que tuvo que educar a 12 hijos, y tampoco la guía espiritual de mi colegio. Y así comencé a vivir una vida diferente de la que había vivido de niña. Primero, poco a poco, comencé a dejar las prácticas espirituales, lo hemos tratado también en algún otro momento que he tenido la oportunidad de compartirles mi testimonio. Y poco a poco, este amor maravilloso que había en mi corazón por el Señor Jesús fue secándose, fue disminuyendo, fue apagándose poco a poco. Quizá en otras ocasiones les he compartido que llegué a tener lo que se llama una tibieza espiritual, pero el Señor, que siempre nos renueva, me ha hecho comprender que no solamente era así como una tibieza, como ya no estar con Él, como ya no orar, como ya no estar cerca de Él, sino que en la tibieza se encierran muchas cosas difíciles: soberbia, egoísmo, orgullo, indiferencia ante los demás. Y a mí me asombra, pero de veras me asombra. Y quiero que me siga asombrando hasta el día en que esté en su presencia y por toda la eternidad, la delicadeza y el amor que tiene con nosotros. Pasaron los años y entonces el Señor cumplió su plan de amor en mi esposo y en mí. Nos llamó a la renovación carismática católica y nos enamoró. Y algo que a mí me gustó desde un principio, por lo que me hizo amar esta corriente de gracia maravillosa que ninguno de los que estamos aquí, quizá menos yo, merecía, pero que Él por su infinito amor nos lo regaló. Y este aspecto de la renovación carismática que les digo que tanto me gustó, que me enamoró, fue que aquí, en esta espiritualidad, el Señor nos llama a unir la fe con la vida. Es decir, a que esta nueva fe que vivimos, a esta nueva relación con el Señor, nos lleva realmente a cambiar todo nuestro entorno, todo nuestro ser. Y así me di cuenta que yo tenía que ser la mejor esposa, que yo tenía que ser la mejor mamá, la mejor trabajadora. Y pensé que estaba unido todo. Pero en este asombro maravilloso que el Señor nos da, hace unos días me llamó nuestra coordinadora para compartir con ustedes este tema. Y yo dije, Dios mío, una vez más me vuelve a invitar, y no solo a mí, sino que a través de mí, a todos mis hermanos, a unir la fe con la vida. Quizá ya lo sabemos y quizá procuramos ser mejores en todo lo que hacemos, pero hoy hay un aspecto precioso en donde el Señor nos llama a una nueva conversión, a una conversión renovada y una conversión preciosa, a unir nuestra fe con nuestra relación como hermanos aquí, en la comunidad, en nuestro pequeño grupo de oración, en nuestras asambleas y en todos los lugares donde nosotros vivimos. Nos llama a una nueva conversión en nuestras relaciones con los demás. Qué hermoso es el Señor. Nos llama una vez más a unir la fe con la vida y exige que cada año, en cada mes, en cada día,
en cada momento haya una profundización del Evangelio en nuestra manera de ser. Un día le dijimos al Señor: Señor, tú eres mi Señor, toma las riendas de mi vida. Y Él se lo tomó en serio. Y cada vez nos llama a profundizar más en este señorío. Y hoy el señorío se va a manifestar con que nos va a restaurar nuestras relaciones de unos con otros, a ser verdaderos hermanos, pero en serio, no de mentiritas, no por encima. Somos una gran comunidad de la renovación y hoy nos llama a detenernos para reflexionar de verdad qué aspectos de mi vida espiritual necesito modificar, necesito profundizar en el Evangelio para que mis relaciones en mi comunidad sean verdaderamente fraternales. Vamos a empezar escuchando una palabra que el Señor les inspiró al equipo coordinador diocesano. Ellos oraron pidiendo al Señor su luz y el Señor les mandó una palabra preciosa con la que vamos a empezar nuestra reflexión. Está en 1 Corintios 12, del 25 al 27. Y ahí el Señor les dijo a ellos, pero no para ellos, sino para todos nosotros, esto que dice. 1 Corintios 12, 25, 27. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen al igual unos por otros. Si un miembro sufre, todos sufren en él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es miembro de él. Palabra del Señor. Voy a proclamarla una vez más. Abra sus oídos del corazón, del alma y vaya pensando, pregúntale al Señor, ¿qué me quieres decir a mí de manera personal con esta palabra? Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen igual unos de otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es miembro de él. Palabra del Señor. Si lo notaron, la cita, la palabra de Dios empieza con una aclaración que a lo mejor podría ser una advertencia para que no haya división en el cuerpo. Es decir, para que formemos el cuerpo de Cristo en armonía, verdaderamente cuerpo de Cristo, tomando conciencia de que cada uno de nosotros somos un miembro de Cristo. Y no podemos separarnos por nada, no podemos. Para que estemos unidos, todos estaremos de acuerdo que esto sería una verdadera comunión, unión, para que todos estemos de acuerdo, porque de otro modo no lo seremos, no habrá verdaderamente unidad. A veces cuando escuchamos la palabra conversión, pensamos que es un momento triste de mi vida, pero no es cierto. La comunión es un momento de gozo. ¿Saben por qué? Porque redescubrimos lo mejor de nosotros mismos que se estaba perdiendo. Pues hoy vamos a redescubrir lo mejor que tenemos como comunidad fraternal. Necesitamos preocuparnos unos por los otros. Si uno sufre, que todos suframos. Si uno tiene una alegría, pues nos alegramos con él. Lo mismo si hay un motivo de tristeza, nos entristecemos. Y si hay un momento de alegría, nos alegramos de otra manera. El Señor nos llama a amarnos de verdad, en serio. Y saben, hay algo precioso. El amor implica siempre empatía y calidad humana.
Lo vamos a ver durante esta reflexión poco a poco. Es decir, necesitamos acercarnos los unos a los otros, preocuparnos por el hermano, solidarizarnos cuando alguien está sufriendo, alegrarnos de verdad, compartir la alegría como verdaderos hermanos. Y esto no solamente son palabras que se han puesto de moda en el mundo, y qué bueno que se hayan puesto de moda en el mundo, porque es un valor, pero entre nosotros no puede ser una moda, sino un signo de nuestra unidad en el cuerpo de Cristo que está unificado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a irnos despacito para ver qué significa eso de empatía y calidad humana. ¿Les parece bien? Muy bien. Vamos a ver que estas dos palabras, así en general, quiere decir capacidad de identificarnos con el hermano. Que sepamos compartir los sentimientos del otro. Y vayamos pensando en lo profundo. ¿Lo hago? ¿En verdad quiero compartir los sentimientos del otro? Saben, cuando estaba haciendo la reflexión, me sentí como impresionada y agradecida, porque esto el Señor nos lo revela en su vida terrena. ¿Cómo siente el dolor de la viuda de Naín? Él va llegando en medio de una procesión llena de alegría, porque todos los que iban con él estaban llenos de vida, y llega un momento donde viene la viuda con su único hijo a enterrarlo, y Jesús se identifica con aquella mujer. Toma al chico de la mano, lo vuelve a la vida y se lo entrega a su mamá. ¿Han pensado alguna vez la cara de aquella mujer, el abrazo que le dio al hijo y los sentimientos que fluyeron en el Señor? Y no solo en la tristeza. ¿Se acuerdan cuando mandó a aquellos 72 de misiones y volvieron súper contentos platicando todo lo que les había sucedido en las misiones, y cómo el Señor ahí frente a todos les dice el Evangelio, exultando de alegría, dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños, exultando de alegría. A veces nuestras penas, nuestras preocupaciones, las noticias, los desastres, y a veces hasta las pequeñas cosas nos hacen olvidar que estamos llamados no solo a sentir lo nuestro, sino tener empatía, es decir, unir, descubrir los sentimientos de los que viven cerca o en nuestras comunidades para solidarizarnos. La empatía, hermanos, la empatía incluye también apoyo emocional, acercarnos a quien sufre o a quien goza, escucharnos activamente. ¿Saben? Es tan importante saber escuchar. No estamos habituados a escuchar. Cuando alguien nos platica algo, queremos adivinar el final y nos adelantamos y no lo dejamos, no le damos espacio para que se desahogue. No. O a veces estamos escuchando, medio escuchando, y al escuchar ya estamos juzgando o ya estamos pensando qué consejo le vamos a dar. No, escuchar significa otra cosa, poner atención, mirarle a los ojos, dejarle hablar sin juicios, sin prejuicios. Y muchas veces, sin darle un consejo atropellado si no nos lo pide. La empatía también implica calidad humana, y la calidad humana se manifiesta en el valor de admitir las razones de los demás. Comprende también la compasión.
la compasión. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de sus amigos, Marta y María, con el hermano muerto? Y como dice la Biblia, Jesús lloró, porque tenía una gran calidad humana. En el tiempo de Jesús, lo hemos dicho muchas veces y ustedes lo saben, estaba prohibido acercarse a un leproso. Jesús no se acerca, los toca, los sana, con esa calidad humana que sabe cuál es la necesidad de la persona que está enfrente de mí. Pero pensemos esto, ¿cómo podemos dar empatía y calidad humana si a veces no nos acercamos a los demás? A veces decimos que no nos acercamos porque no nos importa. Sí nos importa, sí nos importa. A veces como confundimos la prudencia con la cobardía. Qué hermoso es acercarme. A veces solo se necesita una amplia sonrisa, de veras sincera, un apretón de manos, un abrazo bien apretadito. Así con la pureza que hay en nuestras relaciones. ¿Por qué le tenemos miedo al abrazo? A mí me encantan los abrazos. De verdad. Hemos perdido como esa cercanía, o cuando menos ya no está tan manifiesta como cuando empezamos, pues. Y es tan hermoso sentirse apoyado, comprendido, valorado, experimentar la verdadera solidaridad. Recuerden en este momento cada uno de ustedes, ¿en qué momento especial se han sentido así? ¿Cuál ha sido ese momento especial en que sus hermanos de comunidad les han manifestado todas estas cosas tan hermosas? Solidaridad, cariño, ayuda, comprensión. Yo les platico un día. Mi esposo duró más de un mes en el hospital y obviamente cada vez pues más difícil y más triste la situación. Cuando él murió, les he platicado también, yo sentí que el mundo se me acababa. Yo no pensé qué iba a hacer. No pensé cómo hacer un funeral, no podía. No pensé a quién tenía que hablarle, no, nada. Pero mis hijas arreglaron ese aspecto del funeral. Y cuando yo llegué a Belén de Jesús, mi parroquia donde lo velamos, cuando llegué, los de mi pequeño grupo de oración habían tenido la delicadeza y el cariño, y me dan ganas de llorar todavía, de arreglar todo. Ya habían llevado cafeteras, habían llevado unos canastos de pan que yo no sé de dónde trajeron, habían llevado alimentos para los que quisieran en la noche, tenían todo arreglado, todo listo. Y yo dije, Dios mío, me tocaba, pero no podía pensar, pero había quien pensara por mí, mi comunidad. Algún día me tocará pensar por otro. Y de hecho procuro que me toque pensar por otro, porque qué hermoso es sentirnos como hermanos. Y saben, hay algo precioso. Me acuerdo cuando Jazmín me dijo, oye, ¿me ayudas con esto? Y ya me lo estaba diciendo y yo decía, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está la palabra? Para mi sorpresa, la palabra, versículo por versículo, nos ayuda a tener estas actitudes, mejor hacer de esta manera, empáticos, con calidad humana, dicho de otra manera, fraternales, hermanos como hermanos. Vamos a escuchar un texto de la carta a los Romanos que es precioso.
Lo vamos a encontrar en el capítulo 12, los versículos del 9 al 19. Lo vamos a escuchar todo completito, pero después nos vamos a ir versículo por versículo, porque verdaderamente es asombroso cómo nos enseña a ser educados, respetuosos, solidarios, a ayudarnos, a queremos en serio, a dejar el chisme, los malos entendidos, los pequeños o malos momentos que hemos tenido como comunidad. Abran su corazón y váyanse fijando en una idea, en una palabra que nos ayude a restaurar esta parte de nuestra vida como comunidad. Dice la palabra, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Muchas gracias. Que entre ustedes el amor fraternal sea de verdadero cariño. Adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Palabra del Señor. Es toda una cátedra sobre las relaciones en nuestra comunidad. Vamos a hacerlo entonces versículo por versículo. Vamos a empezar. Romanos 12:10 dice que entre ustedes el amor fraterno sea verdaderamente cariño y adelántese al otro en el respeto mutuo. Dios bendito, qué precioso. Cariño, nos invita a tener cariño. ¿Ya? Y cariño es verdadera ternura, acercarnos con el otro. Ahorita que antes de venirme estaba ya con el Santísimo y ya ven cómo se las gasta el Señor. Y entonces uno de los que están, de los señores que están, y señores, de los señores que están ahí haciendo la oración por todos nosotros en la intercesión, le decía al Señor, Señor, que todas las palabras que salgan de mi boca agraden a los demás. Y yo dije, así o más clarito. Lo tuve que anotar para que no se me olvidara ni una palabrita, porque como ahora ya estoy viejita, se me olvidan muchas cosas. No sé a ustedes, pero a mí sí. Entonces dije, el Señor nos dijo, a propósito de esta cita que dice que el amor fraterno sea verdaderamente cariño, que todas las palabras que salgan de tu boca te agraden, Señor. Y si le agradan al Señor, le agradan al otro. Muy bien, entonces, este versículo nos anima a tener pues cariño, pero también cortesía. Es como lo que nosotros decimos a veces, ser educados y tener respeto por los otros. Es decir, saludarnos y saludarnos así, con entusiasmo, con alegría. Sonreír, por favor, dar gracias. Siempre decir, por favor. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco decía que había palabras mágicas? Pues estas eran. Que no se nos olviden, que alguien nos acomoda la silla. Muchas gracias. Muchas gracias porque me abriste el agua. Cosas así, tan sencillas, que nos ayudan a amarnos, a expresar el amor entre hermanos. Ahora, Romanos 10:11, escuchen, sean diligentes y no flojos. Ándele pues.
sean diligentes y no flojos. Lo que el Señor nos pida. Si tú eres coordinador, a lo mejor tienes que barrer, a lo mejor tienes que ayudar a alguien. Ahí en mi parroquia, el señor cura se llama Padre Polo, y es un hombre que me platica muchas experiencias. Y me platicó que en la primera parroquia donde él fue, Zapotlán del Rey, por cierto, había un muchacho, Lolo creo que se llamaba, que todos los días, cuando daban la segunda de misa, salía y agarraba el micrófono, así sin permiso. Pero el padre lo escuchaba y decía, nos vamos a quemar en este mundo porque somos bien pecadores, porque estamos ofendiendo a Dios y el mundo se va a acabar. Y no esperen que el mundo no se acabe, porque sí se va a acabar y va a temblar y vamos a ver que el sol caiga. Pero cuando daban la última y veía que el sacerdote se iba acercando, sin decir nada se iba a su silla. Y platica el padre que un día el atrio estaba bien sucio y que entonces agarró una escoba y vio que estaba otra, y llegó con Lolo y le dice, Lolo, ayúdame a barrer. Y aquel Lolo voltea y le dice, ¿cuándo ha visto que un profeta barra? No, somos profetas, somos predicadores, somos coordinadores, estamos en el ministerio de sanación. No vamos a decir cuándo ha visto que un coordinador, cuándo ha visto que un predicador, cuándo ha visto que el otro, yo que tengo tantos años en la renovación, tenga que acomodar las sillas y barrer. No. Y dice la palabra ahora en el versículo 16, vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza y vayan a lo humilde. Y no se tengan por sabios, o lo diríamos de otro modo en mexicano, no nos tengamos por sabiondos. Hermanos, es necesario tener respeto mutuo, entender y aceptar las diferencias entre las personas para una convivencia pacífica. Es necesario tener comunicaciones honestas, donde no hagamos pedazos al hermano, donde no haya chismes. ¡Cuánto dolor! ¿Cuánto se separan las comunidades por esto? Apoyo a los demás. Ahorita que llegué me brincó el corazón cuando vi que hay acopio para los damnificados, pero también entre nosotros. Si no hay respeto, hermanos, no la vamos a hacer, de verdad. No vamos a lograr que el cuerpo de Cristo realmente esté representado en nosotros. Es necesario reconocer y aceptar y estimar la dignidad de los demás. Y esto implica algo que se está perdiendo: ser agradecidos, ser considerados. No creer que las cosas se hagan como yo quiera o como siempre le hemos hecho. No, Dios es novedad. Antes la hacíamos así, pues ahora la hacemos de otro modo, porque el Espíritu Santo no se para. Versículo 17, no devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar la buena disposición que hay en ustedes. Pero por Dios, parecemos chiquillos caprichudos o berrinchudos, de esos que casi patalean, o adolescentes que creen que ya descubrieron el mundo y que ellos son los reinos del universo. No. A veces dejamos de hablar por tonteras, o nos sentimos o nos molestamos porque alguien no me saludó, porque al otro le dieron el servicio que yo quería, porque aquel no le dice nada porque no viene a la asamblea, porque al otro que va llegando ya le dijeron una cosa bonita. Por Dios, ¿qué es esto? No se puede. Ay, no quiero regañar, ¿eh? No se puede. ¿Saben por qué? Porque ¿qué sabemos nosotros de esa persona? ¿Qué sabemos? ¿Qué dolor, qué tristeza? ¿Qué le pasó en el camino?
Yo, por ejemplo, soy súper distraída y perdónenme todos, porque a mí me da mucha dificultad recordar los nombres de las personas y a veces, ¿sabes quién soy yo? Perdón. Y pido perdón delante de todos, pero no está en mis habilidades ni en mis carismas. Entonces, por favor, es momento de levantar la cara y decirle al Señor: Señor, tú eres el que estás en mi corazón, y que mis ojos vean como ven los tuyos, que mi boca hable a través de la tuya. ¿Saben? Al Señor no le importa, no le escandaliza, por decirlo de alguna manera, que haya alguna contrariedad, que alguien nos haya hecho mala cara. No le escandaliza que inclusive haya algún encontronazo verbal entre nosotros. No le escandaliza, porque somos un grupo humano y hay debilidades y no tenemos el mismo carácter. Pero sí le escandaliza que no seamos capaces de reconciliarnos, que no seamos capaces de continuar hablando con cariño a los demás, que no lo seamos. Y si alguien nos hace algo a propósito, pues con mayor razón necesitamos el perdón. Recuerden, aquellos perdones que tuvimos al inicio de nuestra conversión, perdones verdaderamente profundos, que solo con la gracia pudimos hacerlo, y ahora por cualquier cosa, no es justo, no es justo, no es justo. Al Señor le encanta la reconciliación, y la reconciliación quiere decir rectificar mis propias acciones, pero pasar por alto las de los demás. Tener cuidado con los demás, pero si alguien no lo tiene conmigo, entonces yo puedo seguir adelante. Esto se llama madurez humana. Una persona, fíjense qué bonito, una persona que tiene madurez humana toma decisiones por sí mismo, no por lo que le dijeron del chisme, no porque el otro habló, no porque el otro dijo. ¿Qué? Cuando yo estaba chiquilla, un día llegué con mi mamá y me dije: mamá, estoy bien enojada, es que Lupita dijo una tontada. Lupita dijo que sabe qué y sabe cuánto, voy a ir a reclamarle. Y mi mamá dijo: momento, los chismes no se aclaran, porque chisme aclarado, chisme propagado, se perdonan. Y si la persona tiene razón, usted rectifique, y si no la tiene, siga adelante como si nada. Si esto pudiéramos hacerlo nosotros, si pudiéramos controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones para no explotar. Dios bendito, qué bonito sería que yo pudiera hacer esto, pero como soy tan atrabancada, a veces se me pasa la mano. Una persona madura es sociable, espontánea, servicial. Una persona madura tiene capacidad de superar las dificultades y se propone metas y tiene voluntad para lograrlas. Y la persona madura sabe obedecer. Y obedecer no es someterse. Obedecer es vivir el señorío de Jesús. Dice la palabra en el versículo 18 y 19: hagan todo lo posible por vivir en paz unos con otros, no se tomen la justicia por su cuenta. Y aquí digo palabra de Dios. Ay, quisiera como que el Señor en este momento, como el Espíritu Santo, tomara mi voz y nos ayudara a reflexionar en todo esto, para evitar las actitudes que generan heridas en los demás, para perdonar
los pequeños o grandes fallos de mis hermanos. ¿Y saben? En todo esto que les he leído falta algo bien, pero bien importante. Y ahora voy a leer Colosenses 4 y 5. Escuchen esto. Dice: aprovechen todas las oportunidades, que su conversación sea agradable y no le falte un granito de sal. Sepan contestar a cada uno como les corresponde. Enfatizo algo: un granito de sal. Ahora, Proverbios 17:22. El buen humor hace bien al organismo, y si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. Aquí subrayo: el buen humor hace bien al organismo. Tercero, tengan esperanza y estén alegres. 3 citas para que entendamos que el buen humor es esencial entre nosotros. Y yo les preguntaría, ¿así o más clarito? Así. El Señor no quiere personas pesimistas, que estemos pensando que el fin del mundo, y que dijo aquel, que dijo aquella, que se le apareció sabe quién a sabe cuánto, y metemos pesimismo. No, nosotros vivimos en el corazón del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es optimismo, es alegría. Dice el Papa León, o el Papa Francisco, ya no me acuerdo, pero da lo mismo. Dice que tenemos que pedir 2 virtudes maravillosas: entusiasmo y alegría. Entusiasmo y alegría. Y esto lo decidimos nosotros. Esto lo decidimos nosotros. No lo deciden los demás con sus actitudes. No lo decide aquel porque él me lastimó. No me decide el otro porque no me incluyó. No, lo decido yo. Hoy decido estar de buen humor. Yo no sé cómo le hace el Señor, pero aún en medio de dolor hay gozo. No sé cómo. Inclusive en dolores tan terribles como la pérdida de un ser querido, ahí hay gozo. Y ahí podemos estar de buen humor. Mire lo que dice el Papa Francisco. Mire lo que dice el Papa Francisco en un documento precioso que se llama Gaudete et Exultante. Esto quiere decir: alegren y exulten como Jesús. Es decir, manifiesten su alegría. Dice: el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, llaman a los demás con un espíritu positivo y con esperanza. Si nosotros queremos evangelizar con caras fruncidas, compartiendo mal humor, nadie se va a acercar. Hay 2 santos que a mí en lo personal, cómo me gusta leerlos y cómo me gusta leerlos de ellos. Uno es mexicano y otro es inglés. El mexicano es un beato, el padre Miguel Agustín Pro, un hombre que vivió el ataque de la Revolución Cristera, de la Guerra Cristera, y él siempre encontraba cómo estar de buen humor, cómo hacer. Él se disfrazaba, lo perseguían los policías y se disfrazaba de las cosas más increíbles y pasaba frente a los policías y hasta le hacía así, se reía de ellos en su cara, porque era un hombre que tenía buen humor. Hay otro santo maravilloso, Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro era un hombre con mucho poder. Mire qué bonito el título que tenía. Él era el canciller del rey Enrique VIII. Era un hombre honesto y con una fe firme. Amaba profundamente a la Iglesia Católica. Pero un día al señorito, al rey, se le ocurrió dejar a su esposa, que era Catalina de Aragón, y casarse con otra, con Ana Bolena. Le pidió permiso al Papa y el Papa no le quiso dar permiso, como era obvio, y entonces él dijo: pues yo hago una iglesia y yo voy a ser el Papa de esa iglesia. Y entonces todos los súbditos tenían que seguirlo y pertenecer a esa iglesia, pero Santo Tomás Moro dijo que no, que él seguía siempre a Jesús, siempre en la Iglesia Católica.
como les decía, es un hombre que tiene muchísimas anécdotas del buen humor que tenía. Pero el rey, lo decretó infiel, traidor al rey, y entonces ordenó que lo decapitaran con la guillotina. Y aún en esos terribles momentos, pavorosos momentos, él subió por su cuenta, puso la cabeza cerca de donde estaba la guillotina y le dijo al verdugo: me voy a retirar la barba para que no la cortes, porque mi barba no ha ofendido al rey, por lo tanto no debes cortarla. Y cosas como estas decía. Entonces, es necesario que tengamos, además de todo lo que ahí hablamos, buen humor, y que seamos personas positivas, que siempre hablen de la bondad y el amor. Si alguien me preguntara a mí, ¿cuál es la cualidad que más admiras de tu papá? Yo diría que el buen humor. Y si me preguntaran qué es lo que más le agradeces, ¿saben qué le agradezco? Que me haya enseñado a reírme de mí misma. Hermanos, no nos tomemos demasiado en serio. Tomemos a los demás en serio, con respeto y con amor. Cierren sus ojos. Señor Espíritu Santo, en este momento de humildad y de cariño, trae a la mente de mis hermanos aquel aspecto de nuestra relación de unos con otros. Es necesario rectificar. ¿De qué tenemos, Señor, que convertirnos? ¿En qué aspecto? Danos capacidad para acercarnos, para no juzgar a los demás, para saludarnos, para sonreírnos, para compartir lo que tenemos. Danos, Señor, esa capacidad humana que tú tenías, tu empatía. Y también, Señor, danos tu ternura y tu sonrisa para compartirla con los demás. Gracias, gracias, Señor, por tanto amor, porque quieres que nos convirtamos aún de estas cosas en las que a veces no ponemos atención. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.